Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo Aquí, estamos? Recién hiciste un comentario sobre la situación económica. Se conoció las proyecciones del Fondo Monetario correspondiente a abril, las perspectivas de la economía mundial, y tal como vos decías, eso muestra una estimación con obviamente las limitaciones que tienen todas las proyecciones, pero que indica que el producto global, el producto bruto de todo el mundo va a caer y que casi todas las economías caen, la Unión Europea cae la economía de Estados Unidos. Una de las pocas economías que muestra digamos, un indicador positivo, pero claramente menor, es la economía china, tal cual lo decías. Eh, ¿Cuál es la sensación que se tiene cuando uno mira la información? Bueno, es obvio que las decisiones que tienen que ver con el aislamiento y con las medidas que se deben tomar a los fines de intentar morigerar los contagios de esta pandemia, obviamente tienen un costo en lo económico. Y cuando uno analiza, casi todos los informes indican que esta crisis va a ser más profunda que todas las anteriores, inclusive más profunda que la crisis de los años 30. Eh, Ha salido recientemente un informe del Instituto de Finanzas Internacionales, que es una asociación de financistas, en lo cual indican en particular que los países de los llamados emergentes, los países periféricos, son los que más van a sufrir esta situación. De hecho, en estas semanas, desde que comenzó la crisis, desde que se manifestó más crudamente el problema y se tomaron las decisiones en cada uno de los países para tratar de impedir la propagación del virus o por lo menos para, como se dice, aplanar la curva de los contagios, el instituto analizó que nunca antes había habido una salida tan importante de capitales en tan pocas semanas, desde los emergentes hacia las economías centrales, ¿no? Estiman en esas semanas 42.000 millones de dólares que se fueron de las economías emergentes hacia, digamos, puertos más seguros, entre los cuales se destaca obviamente los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Todas las bolsas han registrado además caídas. Londres, Wall Street, la bolsa de Japón, todas han caído. Es más, si uno mira el indicador de la bolsa que se llama Dow Jones cayó a un nivel que es el descenso más brusco que ha tenido desde 1987. Es decir, digamos, el impacto es muy fuerte. Por eso el fondo estima que va a haber una recesión muy grande, que prácticamente todos los países entran en recesión con muy pocas excepciones. El Banco Mundial también ha pronosticado, por ejemplo, para América Latina, ha pronosticado que va a caer aproximadamente 5%, Argentina y Brasil también van a caer, 5,2 Argentina, 5 Brasil, es decir, que ese impacto es realmente muy fuerte, es mucho más fuerte que lo que fue la crisis de los derivados financieros de 2008-2009, aquella crisis que se originó en los títulos de hipotecas subprime, y entonces la sensación es que estamos por atravesar un periodo en los cuales van a aumentar los niveles de pobreza y sobre todo para los países menos sólidos, como es el caso de Argentina, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho una estimación que dice que en el periodo que va entre abril y junio, la cantidad de puestos de trabajo que se van a perder y de horas de trabajo es equivalente a 195 millones de puestos en todo el planeta. Bueno, todo eso lo que indica es que este problema va a ser realmente grave. ¿Por qué para Argentina además tiene consecuencias tan fuertes? Además de la situación de vulnerabilidad en el sector externo que tenemos, además de que veníamos con recesión, en realidad
tiene que ver porque obviamente al desplomarse socios comerciales importantes, como el caso de Estados Unidos, como el caso de Brasil, obviamente eso le impacta a la Argentina. A su vez, los precios internacionales de las materias primas, por ejemplo, de la soja, bueno, el ejemplo que ha absorbido la mayoría de la atención es la caída del precio del petróleo, pero en general las materias primas, todos los commodities han visto caer los precios, lo cual también afecta a Argentina. Ha habido una interrupción en la cadena de provisión de muchos insumos que son necesarios para la industria por estas dificultades que atraviesa el mundo, además de desaparecer la demanda por servicios turísticos, además de la fuga de capitales que habíamos mencionado. Que en el caso de Argentina esto está condicionado por el hecho de las restricciones a la compra de moneda extranjera, ¿no? Pero, ¿cuál es lo que uno podría esperar, insisto, con la relatividad que tienen los pronósticos en economía? Uno tiene que esperar que el gobierno, como todos los gobiernos del mundo, toman decisiones en tres planos. En un plano es el plano fiscal, es decir, aumenta los gastos en atención sanitaria, trata de transferir ingresos a los sectores que pierden los ingresos como consecuencia de la crisis. El otro plano es el plano tributario, trata de diferir vencimientos, en algunos casos de eximir, y a su vez trata de no ser demasiado agresivo en la estrategia recaudatoria. ¿Por qué? Porque bueno, las empresas tienen muchos problemas y le demandan al Estado que trate de bajar la presión fiscal, que en Argentina por otra parte es muy alta. Y el tercer grupo de medidas son las monetarias, que las hemos visto, es decir, se tiende a una expansión de la cantidad de dinero, tratar de bajar las tasas de interés, disminuir los encajes legales para que haya más liquidez en el mercado, etc. Todas esas medidas, en realidad, uno las puede resumir en una ecuación, que es, tengo más gasto, tengo menos ingresos porque se me ha caído la recaudación, y entonces más gastos y menos ingresos, eso es igual a déficit más alto que tengo que financiar. No tengo acceso al mercado internacional, entonces tengo que financiar seguramente con emisión monetaria. El gobierno argentino ya lo está haciendo y ya hay un debate incipiente sobre si es bueno o no esto, ¿no? En la historia se recuerda una discusión sobre lo que se llama dinero helicóptero, es decir, ¿qué pasa si pasaran arrojando dinero de un helicóptero? Una discusión en la cual participaron notables economistas y está ligado además al nombre de Milton Friedman, pero digamos, la duda o la observación que hacen algunos es hasta qué punto, cuál es el nivel de ese nivel de emisión que no nos va a traer otros problemas, y algunos incluso se arriesgan a hablar de la posibilidad de una hiperinflación. Te voy a dar mi opinión. Yo creo que esta crisis tiene un rasgo muy particular, porque es como una especie de shock que ha paralizado a toda la economía. Entonces el gobierno, en realidad, que por supuesto todo el mundo acuerda que tiene que tratar de tomar medidas para que no se expandan los contagios, toma decisiones que son muy fuertes para el aparato productivo. Y entonces la decisión finalmente que queda, no hay otra que no sea decir vamos a ser más laxos en materia de política monetaria. Y yo diría que entre las dos opciones no se debe dudar de que es preferible emitir a que la economía definitivamente se derrumbe. Si va a ser suficiente esto o no, lo vamos a ver con el correr de las semanas. Vamos a ver además aparecer tensiones entre el sector privado que demanda, digamos, algún tipo de ayuda, el sector público que va a tener problemas con sus ingresos, y las iniciativas, por ejemplo, que mencionaste, de podríamos poner otro impuesto, me parece que tiene dos elementos que hay que mirar con cierto cuidado. El primero, que hace mucho aprendimos que en condiciones de depresión o de recesión no es bueno aumentar los impuestos. Y el segundo, que también digamos, tiene su importancia, es que Argentina ya tiene una presión fiscal bastante alta. Esto no quiere decir de que sea absolutamente imposible la iniciativa que algunos hablan de gravar las grandes fortunas. Lo que digo es que hay que tener algún cuidado con esas dos cosas. Con aumentar los impuestos hay que ver con bastante cuidado cuál es el efecto final que va a tener, y en segundo lugar hay que admitir sin demasiado
sin demasiadas consideraciones, la necesidad de emitir y seguramente monitoreando cuál es el nivel máximo de emisión que no nos trae otro tipo de inconvenientes. Pero cierro con esto, Ricardo. Si hay algo que caracteriza el momento, creo que vos lo dijiste, es el elevado grado de incertidumbre. ¿Y por qué hay incertidumbre? Porque en realidad la posibilidad de que haya, digamos, anuncios más concretos, fechas más específicas para recuperar el nivel de actividad, para que volver a la actividad en la economía, todo eso depende de lo que ocurre en otro plano, que es el plano estrictamente sanitario. Y en la medida en que no haya un poco más de certidumbre sobre aquello, bueno, las decisiones en materia de política económica van a seguir siendo, en alguna medida, un poco improvisadas. No hay mucha opción a hacer eso. Como dijo alguien refiriéndose a la cuestión sanitaria, un reconocido sanitarista, dijo, es como si estuviéramos escribiendo el libreto de la obra de teatro arriba del escenario. Bueno, eso sienten los sanitaristas. Eso también se siente en la economía. El libreto recién se está escribiendo mientras están ocurriendo los acontecimientos.